Buenos días, máster. Mi nombre es Eloína Grefa y voy a presentar el proyecto final, materia didáctica de la lengua y la literatura. La primera página es de carátula. A continuación tenemos tema, estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Objetivo, establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura lengua y literatura. Desde un texto de literatura ecuatoriano, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Introducción. La enseñanza de la lengua y literatura es un proceso complejo que va más allá de la mera transmisión de conocimientos gramaticales y literarios. Requiere un enfoque integral que permita a los estudiantes no solo comprender, sino también expresarse de manera efectiva en el entorno comunicativo en el que desenvuelve. Este enfoque se sustenta en el desarrollo de las 4 macrohabilidades de la lengua: la lectura, la escritura, la escucha y la expresión oral. Macrohabilidades lingüísticas. ¿Qué es? Es un conjunto de capacidades complejas que le permite a la persona actuar con eficiencia y eficacia. Existen 4 tipos de macrohabilidades lingüísticas que son: saber hablar. Para saber hablar tenemos que saber escuchar, porque de esa manera aprendemos y mantenemos el ritmo, dicción y vocalización adecuada para comunicar o intercambiar pensamientos, ideas y emociones. Saber escuchar. Escuchar es una actitud difícil porque implica poner mucha atención, esfuerzo para captar su mensaje y comprensión del mismo. Saber leer. La capacidad de saber leer es como objetivo la comprensión y entendimiento de una lectura. Saber escribir. La comprensión de los textos nos ayuda al momento de leer, porque va de la mano con el saber escribir. Esto se hará plasmado al tener una buena ortografía. Importancia de las 4 macrohabilidades. Lectura. La habilidad de comprender texto es fundamental, ya que no solo provee acceso al conocimiento, sino también potencia la capacidad analítica y crítica del estudiante. Una lectura competente es la base para una comprensión profunda de la lengua y literatura. Escritura. La capacidad de expresarse por escrito es esencial para la comunicación efectiva. La escritura no solo implica la aplicación de reglas gramaticales, sino también la habilidad de organizar ideas de manera coherente y persuasiva. Es a través de la lectura que se construyen reflexiones, argumentaciones y narrativas. Escucha. La comprensión auditiva es clave en cualquier interacción comunicativa. Desarrollar la habilidad de escuchar permite al estudiante no solo captar información, sino también interpretar matices, tonos y contexto. La escucha activa facilita la participación en conversaciones significativas. Expresión oral. La capacidad de comunicarse oralmente es esencial en la interacción académica. La expresión oral implica no solo la correcta pronunciación y entonación, sino también la habilidad de transmitir ideas de manera clara y efectiva. Es un componente crucial para el desarrollo de habilidades sociales y profesionales. Relación entre las 4 macrohabilidades lingüísticas. Las macrohabilidades no son entidades aisladas, sino componentes interconectados de la competencia comunicativa. La lectura influye en la escritura al proporcionar modelos y escrituras, mientras que la escritura mejora la comprensión lectora al requerir un análisis crítico de la información. La escucha y la expresión oral, por su parte, son complementarias, ya que una comunicación efectiva implica la capacidad de recibir y transmitir información de manera coherente. En la estrategia didáctica que presentamos se busca potenciar estas 4 macrohabilidades a través de la exploración de un texto de literatura ecuatoriana. La integración de estas habilidades no solo fortalece el dominio del idioma, sino que también promueve un entendimiento más profundo de la cultura y la identidad presente de la obra literaria seleccionada. Etapas de la lectura. ¿En qué consisten? Leer es muy importante para la formación de las personas. Por eso es algo que debemos inculcar a nuestros hijos desde que son pequeños. Los adultos nos pasamos el día leyendo, aunque, aunque sea de forma involuntaria, por la calle, en el transporte público, en el ordenador, con el teléfono. Las letras nos acompañan siempre. Es por eso que a veces no está de más recordar que la lectura es algo más y que para muchos no es solo un pasatiempo, sino también es cultura, aprendizaje léxico o valores. Así que cuando nuestros hijos deciden tomar un libro de manera desde temprana edad, es síntoma de que están haciendo las cosas bien.
sin importar si tiene más o menos dibujos, una gran cantidad de páginas o letras. Lo importante es que sienta curiosidad por la historia que se explica en el libro, y esta curiosidad la que le ayudará a abrirse camino en el futuro. ¿Cuáles son las etapas de la lectura? Cuando hablamos de las etapas de las lecturas, estas se dividen en 3 pasos: lectura, prelectura, lectura y poslectura. Vamos a profundizar más a cada etapa y ver cómo podemos ayudar a nuestros pequeños a desenvolverse mejor en ellas. Prelectura. En la fase de la prelectura, la atención y la predisposición juegan un papel fundamental. Aquí es donde veremos si el libro que se tiene entre manos es la elección acertada. Muchas veces solo con leerla con portada ya estamos realizando la lectura, pues estamos leyendo un breve resumen de lo que irá la historia. En otras ocasiones, la contraportada no nos cuenta de qué va el libro, sino que nos aporta datos sobre su autor. Estos datos pueden ser motivo suficiente para interesarnos por la vida y el mismo y así querer leer su obra. También el título tiene un papel importante, pues al fin y al cabo suele ser en lo primero que nos fijamos. En el caso de los más pequeños, una portada llamativa con un personaje cuya ilustración está inspirada en ellos, como son las que realizamos en mi cuento, que tengan colores vivos o una buena calidad de material de los que está hecho, puede ser pieza clave para que sientan interés sobre la historia que se esconde detrás de estas páginas. En definitiva, la prelectura siempre podría ser una chispa que encienda la llama y nos evoca a querer comenzar una nueva aventura literaria. Lectura. La lectura es la mejor parte, ¿no es cierto? En este punto es cuando se desarrolla la historia, donde empieza a florecer emociones y nos enganchan las tramas de los personajes. En el caso de los libros y cuentos personalizados que presentamos en mi cuento, los más pequeños se podrán reflejados en las distintas ilustraciones personalizadas que ofrecemos, de tal manera que ellos se sientan protagonistas de aquello que están leyendo. Esto le dará confianza en sí mismo viendo proyectados en las páginas del libro, bajo la piel protagonista y avanzando en la historia. Durante este proceso de lectura, los niños aprenderán nuevas palabras, se harán preguntas y se sentirán más mayores a par que aprenderán y se divierten. Postlectura. Cuando nuestro hijo o hija ha terminado el libro, comienza el proceso de postlectura. La postlectura no es más que el cercioramiento de que ha entendido lo que ha leído y se ha absorbido conocimientos. Es bueno que en ese proceso le hagamos preguntas, le ayudemos a entender lo que ha leído. También podemos hacer juegos o recrear momentos que ha leído para hacerse sentir que sigue siendo protagonista, que queden muchos más cuentos por delante. Gracias a la personalización inspirada en las obras literarias que ofrecemos en mi cuento, algunas de las cuestiones que le podemos preguntar puede ser: si se ha reconocido en el cuento, le gusta la ropa que llevaba su personaje, si sabe cuál es el lugar en el que sucede la historia, si se siente identificado con el protagonista, si le recuerda a alguna vivencia suya, si le ha gustado el final, si ha reconocido a algún personaje. Teniendo en cuenta estas preguntas y sus respuestas, podemos ver cómo el libro ha ayudado a nuestro hijo el nivel de comprensión lectora que tiene. Es importante tener en cuenta que todos los niños y niñas leen a la misma velocidad o asimilan de la misma manera los conceptos. Por eso que los padres jugamos un papel fundamental en el desarrollo creativo de nuestros hijos, ayudándoles, guiándoles en el camino de aprendizaje emocional y a la hora de comenzar a formarse como personas, como sus guías. Asimismo, es bueno recordar que cada etapa de crecimiento consta de sus fases de aprendizaje. Objetivo general: desarrollar habilidades lingüísticas y literarias mediante una estrategia que fomente la creatividad y análisis críticos en la enseñanza de la lengua y literatura. Objetivo específico: fomentar la capacidad de análisis de los estudiantes a través de la identificación y evaluación de recursos literarios y lingüísticos en textos literarios ecuatorianos para fortalecer sus habilidades de comprensión y expresión escrita. Tipo de texto: narrativo. Seguidamente tenemos la planificación, es decir, Rosa Zárate, planificación microcurricular, el curso cuarto, área lengua y literatura, parcial 1, nivel educación general básica, temática cuento La Bella y la Bestia, el inicio 50124,
Es un nivel elemental. Nombre Loinagrafa, duración 45 minutos. Aprendizaje disciplinar. Estrategia escritura creativa. Objetivos de aprendizaje. Lengua y literatura. Objetivo de lengua y literatura. Apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Destrezas con criterios de desempeño. Escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Indicadores de evaluación. Escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares de como autores ecuatorianos, como medios para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Anticipación. Prelectura. Observar imágenes referentes al cuento, La Bella y la Bestia. Describir lo observado. Leer el título del cuento. Emitir comentarios sobre de lo que se tratará la lectura. Construcción de la lectura. A realizar la lectura en voz alta. Efectuar una lectura moderada. Detener la lectura para comprenderla. Clarificar el significado de las palabras. Elaborar inferencias. Visualizar o imaginar. Realizar una lectura silenciosa. Consolidación. Postlectura. Realizar un resumen del cuento en el cuaderno con un final diferente. Completar una ficha de lectura. Reflexionar sobre el contenido del cuento. Escribir la conclusión. Analizar y escribir cómo las enseñanzas del cuento pueden aplicarse en situaciones en nuestro diario vivir. Actividades evaluativas, técnica, observación, instrumento, cuestionario. A continuación tenemos estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura. Etapa preparatoria, etapa de análisis, etapa posterior. Dentro de la etapa preparatoria, oralidad, presentar imágenes del cuento, tratarse, preguntar de qué se observó, de qué se tratará el cuento. Etapa de análisis, narración oral del cuento. Etapa posterior. Lluvia de ideas de situaciones de la fantasía. Proponer desenlaces diferentes del cuento. ¿Te gustaría que la bestia cambie de su forma de ser? ¿De qué forma te gustaría que sea? ¿Por qué? Dentro de la escucha, motivar a la escucha activa. Dentro de la etapa de análisis, mantener la atención durante la lectura del cuento utilizando los gestos adecuados. Etapa posterior, respetar los turnos y escuchar las ideas de los compañeros. Dentro de la lectura, dar lectura al título del cuento. Lectura expresiva de textos, verificación y comprensión de texto leído. Tenemos interpretación de voces de personajes. ¿Cómo crees que será la voz de la bestia? ¿Cómo será la voz de la bella? Participación activa de los estudiantes en la lectura del cuento. Proponer preguntas que permitan conocer cuánto conoció el lector, cuáles son los personajes del cuento, qué final le pondría al cuento. Escritura. Creación del inicio del cuento. Había una vez, era una vez, etc. Escritura y secuencia alfabética. Empezar a escribir y dar una secuencia al cuento. Reescribir el cuento con un desenlace diferente al original. Luego tenemos el anexo, el título del cuento, La Bella y la Bestia. Luego del cuento, seguidamente contamos con la ficha de lectura donde los estudiantes van a responder a las preguntas. Luego puse las enseñanzas del cuento. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos trata en este cuento? En este cuento fomentan los valores importantes como la empatía, la tolerancia y el respeto hacia las demás personas. No importa la belleza exterior, sino lo interior, que es lo más bello que cada uno ser humano tiene. El de aceptarnos tal como somos, como Dios nos trajo a su imagen y semejanza. Luego tenemos lista de cotejo donde los niños van a reescribir un cuento con un final diferente y donde la maestra puede ir señalando si ha cumplido con todos los parámetros. Y por último tenemos las referencias bibliográficas de donde se sacó estos temas y las bibliografías sobre los marcos teóricos. Muchas gracias, máster, y buenos días.